Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a las autoridades por esta recepción, gracias a los estudiantes del Centro Universitario Siglo XXI por su asistencia. Lo que yo voy a platicar, denominado la participación ciudadana en la democracia, se refiere a lo importante que es en el espacio público la participación de todos aquellos que han cumplido 18 años, que tienen por eso la condición de mayoría de edad y de ciudadanos, para participar en lo que, en todo lo que compete su vida social, su vida pública, su vida política, quienes eventualmente la tengan. Bien, lo primero que quisiera hablar es de la cultura política en la cual nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Bien, los autores como Gabriel Ladmon y Sidney Verba hablan de 3 tipos de cultura política, y aquí pues la pregunta sería en cuál se ubican cada uno de ustedes o en cuál nos ubicamos la mayoría. La cultura política es un conjunto de valores, de actitudes, de concepciones que se orientan hacia el ámbito específicamente político y que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder. Es decir, la cultura política es todo lo que nosotros tenemos, los valores, actitudes y posturas que asumimos frente a la política. Nuestra cultura política, que es parte de esa cultura general que tenemos y que tiene que ver con todo el bagaje de lo que hemos aprendido y de lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, puede ser de 3 tipos. Una es la parroquial, otra es la subordinada y otra es la participativa. La parroquial se identifica con aquella gente que digamos, es una manera de designar a aquella gente que no distingue los roles políticos de los roles económicos y de los roles religiosos, o es en aquellas sociedades donde los líderes económicos son a la vez líderes políticos, son líderes religiosos, es decir, corresponde a sociedades poco desarrolladas donde todavía no hay, por ejemplo, una clara división del trabajo o una definición de los roles que asume cada quien en la sociedad. Por eso en sociedades muy atrasadas, ustedes saben que el líder religioso era a la vez el curandero, ¿no? Y era un poco el que definía qué roles asumían en la comunidad cada uno de sus integrantes. Es decir, de alguna manera era el brujo o chamán, el curandero y también el líder político. Esta cultura que ha evolucionado, pues tiene que ver más con el mundo, así como decimos los parroquianos, de un lugar. Tiene que ver con el conocimiento solamente de problemas muy locales, muy específicos, y el desconocimiento de los grandes problemas del mundo y de la nación. Hay otro tipo de cultura que es la subordinada, o cultura súbdito, como dice justamente Mauricio Merino en la publicación a que hizo referencia el maestro de ceremonias de este evento. ¿Quiénes tienen una cultura política subordinada? Aquellos que conciben que es la autoridad del gobierno en su conjunto, el poder, quien debe resolver todos los problemas, y que los problemas de la sociedad se derivan de la falta de gobiernos eficientes. Aunque en buena medida hay razón en ello, no es lo único, porque lo que hay que decir es que, digamos, todos los gobernantes quisieran tener niveles de desempleo cercanos a 0 y todos quieran tener salarios muy altos para que todos fueran muy populares y pudieran continuar en sus cargos, en los que tienen otros de manera prolongada. Sin embargo, lo que hay que entender es que el problema de los gobernantes no es solamente de ellos, sino es del sistema en su conjunto. Ningún país capitalista del mundo, por ejemplo, tiene niveles de desempleo 0. Es parte de la presión que se ejerce sobre los salarios el que haya una especie de ejército industrial de reserva, es decir, un número alto de desempleados, sin los cuales no sería posible mantener los salarios a la baja. Pero la cultura subordinada no distingue esto. La cultura subordinada atribuye todo a los malos gobiernos, sin entender o sin comprender que el problema es del sistema en su conjunto. Es decir, un sistema capitalista está diseñado así, para acumular la riqueza, para concentrarla y menos para distribuirla. Quienes tienen una cultura subordinada, una cultura súbdito, se asumen como eso, como súbditos, como en los antiguos reinos, ¿no? Donde los príncipes, reyes, emperadores o monarcas en general decidían absolutamente todo, eran dueños de vidas y de destinos. Decidían eran los dueños de todo el territorio, de toda la riqueza, y solamente repartían
algo a sus súbditos. Es decir, la cultura subordinada implica que la gente espera que resuelvan sus problemas, no solamente los problemas públicos, sino incluso los problemas privados. Pero hay otro tipo de cultura, que es la participativa, y esta consiste en que la gente se decide a participar en todos los aspectos de la vida social. Participa en la limpieza de sus calles, en el alumbrado de sus calles, incluso en las tareas de seguridad, como hemos visto en algunos municipios y poblados de nuestro país. Es decir, la gente, adelante por favor, es la gente que decide asumir una responsabilidad más allá de la que tradicionalmente ha estado acostumbrado a desempeñar. Miren, hay varios tipos de ciudadanos. Aquí habría que pensar con cuál nos identificamos o se identifican en este caso ustedes. Hay ciudadanos apáticos, espectadores y gladiadores. Esto lo dice justamente Mauricio Merino en este texto que se ha hecho referencia. El ciudadano apático es aquel que, como parte de su cultura política, pues no considera necesario participar en los asuntos públicos, se muestra desinteresado, indolente, apático y no quiere salir ni siquiera a votar, que es la mínima expresión de la participación ciudadana, porque hay que decir que la participación puede ser ciudadana, es decir, en organización de actividades, por ejemplo, cívicas, puede ser una participación social. En algunos lugares del país organizan faenas colectivas o tequios donde arreglan sus calles, donde organizan la fiesta del pueblo, del santo patrono, etcétera, y también una participación política. La participación política puede ser limitarse al día de la votación, sacar su credencial de elector e ir a emitir su voto, pero algunos participan de otra manera, se afilian a partidos políticos, participan en campañas electorales, hacen actividades proselitistas. Ahora ustedes saben que en México ya hay la posibilidad de ser candidato o candidata independiente. Acá en el Estado de México tenemos 41 personas que aspiran a ser candidatos independientes, que están ahorita en la tarea de recolectar firmas de apoyo para que puedan ser registrados y competir con los candidatos de los partidos políticos que tradicionalmente han monopolizado o oligopolizado la representación popular. Pero hay otros ciudadanos que son los espectadores, ¿no? Esto es un poco al estilo de lo que pasaba en la Roma imperial, ¿no? Es decir, los espectadores llegaban a la arena y los gladiadores eran quienes daban el espectáculo de una manera bastante sangrienta y todavía saludaban al César los que iban a morir por él. Fíjense qué manera de vivir la vida. Pero bueno, acá se trata un poco con estos ejemplos de Mauricio Merino, de recrear cómo se da la vida. ¿Cómo puede ser la vida política? Si de plano somos apáticos, no vamos a la arena. Si somos más o menos interesados, vamos de espectadores. Y quienes están muy interesados, entonces participan como gladiadores. Es decir, son los competidores, son los que luchan por el poder, son algunas veces de una manera no de la más civilizada que quisiéramos ver, pero finalmente es la manera en que ellos compiten. Entonces, la pregunta es, ¿queremos ser apáticos y no ir a la competencia o a la arena política más bien? ¿Queremos ser espectadores o queremos ser gladiadores? La mayoría obviamente se conforma con ser espectador. Otra buena parte, los apáticos, son los que no votan, ¿no? Son los que se abstienen de ir a la casilla, de pedir su boleta y de depositarla en la urna correspondiente. Otros sí asisten al espectáculo, pero solamente se limitan a emitir su voto y se van a su casa a hacer sus actividades, a ver el fútbol o a cualquier otra cosa. Pero hay otros que sí compiten por el poder, que son los gladiadores, que son los partidos políticos y son los candidatas y candidatos, no solo de esos partidos, sino también ahora ya de forma independiente. Adelante. Bueno, entonces, respecto a la participación ciudadana,
dice ahí, la idea de ciudadanía total es una utopía. Esto hay que ser realistas y reconocer que no hay ciudadanos totales, no hay ciudadanos que vayan a todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos, ¿no? No hay ciudadanos que hagan campañas, participen como candidatos, vayan a votar, vayan a todos los mítines, asistan a las convocatorias de reuniones de vecinos para solucionar todos los aspectos relacionados con la unidad habitacional en donde viven, o del fraccionamiento, o de la colonia, pueblo o barrio, y que además ven todos los programas de debates en la televisión y conocen los programas de todos los partidos políticos. Es decir, no hay ciudadanos totales, eso es una utopía. Y una utopía, según la definición literal, es en ningún lugar. O sea, la utopía no existe en ningún lugar, porque es el mundo, sería el mundo perfecto. Lo que sí es, siguiendo esta lógica, la participación, y tampoco la participación idéntica de todos los ciudadanos es imposible. Es decir, no podemos pensar que todos podemos participar de la misma manera. Hay gente que le gusta ver los debates en la televisión, hay gente que le gusta verlos en las plazas públicas, otros que no les gusta, que prefieren seguirlo por periódico, otros que se enteran de una manera mucho menos directa. Es decir, no podemos tener una participación idéntica. Imagínense ustedes, si todos fuéramos a los mítines de los candidatos presidenciales, pues no habría una plaza pública que fuera suficiente, ni siquiera el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, no podemos tener una participación idéntica. Es una participación diferenciada, pero desde luego sí es importante que todos participemos en los asuntos públicos, porque es importante esto, dado que muy buena parte de los problemas que tenemos o que no hemos resuelto durante muchos años son justamente porque no participamos en los asuntos públicos y porque después no hay rendición de cuentas y entonces no vemos que el presupuesto público se vea reflejado en nuestras calles, en nuestra seguridad, en nuestras condiciones generales de trabajo y de vida, y esto es importante. Por eso, aunque no haya ciudadanos totales, es importante que elijamos una manera de participar, desde la academia, desde el sector privado, desde el espacio público, desde el espacio partidista, desde cualquier espacio, pero es importante participar. Bien, dice después, la participación ciudadana exige el juego, porque miren, vemos que hay partidos que se quejan de las condiciones y entonces deciden ya no participar, no postulando candidatos o saliéndose de una sala de sesiones, etcétera, pero esas son las reglas del juego y son las reglas que han aceptado para participar. Es importante entonces que para evitar conflictos postelectorales se acepte siempre de manera previa cuáles son las reglas del juego. De esa manera nadie puede decirse sorprendido. Cuando nosotros vamos a iniciar una competencia, así como lo ven ustedes en los programas de la televisión, y cuando les dicen tienen que acumular tantos puntos, ¿no? Y no pueden hacer esto, entonces a veces en esos juegos descalifican a los concursantes, o el que se cae ahí en la alberca, pues son descalificados. Esas son las reglas del juego, y alguien no puede decir, bueno, es que me golpeó aquí una máquina y entonces me caí, no aceptar las reglas y que no sea eliminado, ¿no? Se tienen que aceptar las reglas del juego. Participar significa tomar parte en algo, convertirse en parte de una organización. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, participar significa tomar parte en algo, convertirse en parte de una organización o proyecto. Eso es justamente, por eso la palabra participación, es ser parte de algo, involucrarse en algo. No todos pueden participar aunque quieran y no todos participan aunque puedan. ¿Esto qué significa? No es un juego de palabras, sino que muchas veces se nos anuncian que va a haber un meeting, ¿no? Que va a haber un evento público y la gente está estudiando a esa hora o está trabajando. Entonces, no todos pueden participar aunque quieran y no todos participan aunque puedan. ¿Por qué? Porque aunque tengan el tiempo libre para ir a un meeting o para ir a una reunión vecinal, pues no, deciden no asistir porque prefieren descansar, hacer otra cosa. Miren, es una tragedia. Yo, como todos ustedes, vivo en un lugar donde pues hay problemas y de pronto alguien convoca para que reforcemos las medidas de seguridad y cuando llega uno se encuentra que hay muy pocas personas interesadas realmente en eso, porque la mayoría se queja de que a esas reuniones no se llega a ninguna solución, no se llega a ningún acuerdo
Y entonces si hay 100 vecinos, llegan 8 o 10, ¿no? O sea, un número muy bajo, a pesar de que se trate ya de horas fuera de la jornada de trabajo. Entonces, aunque puedan participar, la mayoría de la gente es apática y no asiste siquiera como espectador. Es decir, aquellos que van a la reunión, aunque no hablen, no van a la reunión y tampoco hacen llegar su punto de vista de alguna manera. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los fines de la participación? La participación surge para corregir los defectos de la representación política existente. Miren ustedes, aunque podemos hacer críticas a la situación política que tenemos actualmente, somos un país mucho más democrático, mucho más justo, mucho más incluyente de lo que éramos hace 100 años, ¿no? Es decir, poco después de la Revolución Mexicana. Digo, habrá quien con justa razón siga sosteniendo críticas severas sobre nuestro actual sistema político, pero la verdad es que el grado de libertad que se tiene ahora respecto al grado de libertad de hace 100 años, o hace 50, o hace 20, es muchísimo más de lo que éramos hace unos años. Entonces, eso ha sido gracias a que la participación ha corregido los defectos de la representación política existente. Aunque nos quejamos de nuestros diputados, de nuestros senadores y nos quejamos de todo, sí tenemos mejores gobernantes de los que teníamos hace décadas, justamente porque la gente se involucra cada vez más en los asuntos públicos. Otro es que la participación busca influir en las decisiones de quienes nos representan para asegurar que esas decisiones realmente obedezcan a las demandas sociales. El gran problema de la representación política, la representación significa hacer presente al ausente. ¿Qué significa esto? Como no todos podemos estar en las cámaras, imagínense ustedes una cámara de diputados para no son tantos, ¿verdad? Para 76 millones de mexicanos. ¿Dónde podrían caber 76 millones de mexicanos? Pero además habría que decir que no a todos les interesa. Muchos son apáticos o muchos solo les interesa ser espectadores. Pero aún quitando a todos ellos, no podríamos meter en ningún espacio a los que quedaran, que podrían ser varios millones de personas. Por eso se diseñó el sistema de representación política, es decir, la democracia no directa, sino indirecta. En la antigua Grecia, con unos cuantos de miles de ciudadanos, era fácil reunirlos, ¿sí?, y votar a mano alzada las decisiones importantes, y todavía en los cantones suizos se puede hacer. Pero ¿qué pasa con un país de 116 millones de habitantes según el último censo? O un país de más de 300 millones de habitantes como los Estados Unidos, o de más de 1.200 millones de habitantes como es China, o de casi 1.000, la India. Imagínense ustedes, tratar de reunirlos sería imposible. No habría un estadio con capacidad para reunir a tantos. Ni siquiera se ha pensado en términos de ingeniería o de arquitectura un lugar de tales dimensiones, ¿no? Porque además hacerse escuchar, imagínense ustedes, ¿en cuántos años les gustaría que pudiera hablar alguien que se inscribiera hoy, después de que 5 millones se inscribieron antes para hablar, ¿no? Podrían pasar años antes de poder hacer uso de la palabra. Por eso se inventó la democracia representativa, que aunque tiene muchos defectos, pues es la única manera que se ha encontrado de que un cierto número de ciudadanos, aproximadamente 290,000 del Estado de México, elijan a un diputado o diputada que los represente en la legislatura del Estado para hacer valer sus demandas sociales. Pero ¿cuál es el problema? Que la representación no significa que automáticamente esos diputados lleven las demandas sociales, porque esos diputados o diputadas forman parte de un partido político, el cual puede ser el partido gobernante en ese momento, y eso no necesariamente los obligue a plantear las demandas sociales que los llevó al cargo. Miren, el problema está que una cosa son cuando son aspirantes a un cargo de elección popular y otra cosa es cuando ya son representantes populares. Un poco es la política, lo que llaman de superoferta, es ofrecer todo a sabiendas de que no se puede cumplir. Miren, hay quien puede decir educación para todos, empleo para todos, vivienda digna para todos. En los hechos, eso, sobre todo el empleo, es imposible. No hay un sistema capitalista en todo el mundo que tenga pleno empleo. En todos hay altos niveles de desempleo. Pero bueno, hay quien se lo cree y eso se aprovecha para que puedan ocupar cargos. Lo importante está en que es a través de la representación política, de la democracia indirecta, como podemos influir en las decisiones que después se traducen en muchas cosas. Miren, el gran problema es que de pronto no comprendemos que es necesario que nosotros al menos votemos
Sí, y participemos de alguna manera, porque si nuestros representantes populares no se sienten vigilados, no se sienten observados, entonces no van a hacer el trabajo para el cual la gente votó por ellos. Si se sienten vigilados, y por eso se han pensado ya en mecanismos de rendición de cuentas, y algunos diputados o diputadas ya hacen informes de labores, de lo que han hecho en el año, cuántas iniciativas de ley presentaron, en cuántas comisiones participaron, etcétera, etcétera, pero todavía hace falta mucho en materia de rendición de cuentas. Bien, la participación es indispensable para formar gobiernos a través de los votos, pero una vez logrado se convierte en el medio privilegiado para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. Por eso, si queremos formar gobiernos realmente producto de la voluntad popular, pues tenemos que votar. Si no votamos, después cómo nos quejamos de que no tenemos gobiernos que nos representen. El problema está que si dejamos que los demás decidan, entonces después no podemos quejarnos de algo en lo que no quisimos participar. Es decir, no hay restricciones para que la gente participe. Normalmente se hacen convocatorias abiertas para ir a cualquier asamblea vecinal, pero la gente no va. Igual se hacen convocatorias para que la gente vote el día de la jornada electoral, que en este caso será el próximo 7 de junio, pero se decide no participar. Es decir, hay un gran escepticismo, y sobre eso los institutos electorales como el nuestro deben de trabajar. Pero para que ese escepticismo disminuya, pues lo que se debe de inspirar es confianza. Confianza de que la autoridad electoral está haciendo bien su trabajo de manera imparcial, confianza de que los votos de cada uno de ustedes, porque yo entiendo que todos ya tendrán más de 18 años, o hay gente de preparatoria, ¿no? Todos tienen más de 18 años, potencialmente podrían votar si es que hicieron su trámite para obtener la credencial de elector y si la recogen. Entonces, es la expresión mínima de su participación ciudadana, y sin ella no está completa la democracia. Es decir, en una democracia donde al menos un ciudadano se abstenga de votar, será una democracia en ese sentido incompleta, porque el voto que faltará será el de alguno de ustedes, y sin eso siempre habrá un déficit democrático, porque habrá quien no crea en que por esa vía se pueden construir gobiernos realmente democráticos y gobiernos que entiendan y atiendan la problemática de la sociedad, gobiernos que nos den más seguridad, que nos den más empleo, que nos den más opciones educativas, que nos den mejores condiciones generales de vida y una calidad de vida superior a la que tenemos. Eso es fundamental. Adelante. Participación ciudadana en la democracia. Los ciudadanos idealmente se identifican plenamente con la comunidad a la que pertenecen y buscan el bien común, el bienestar colectivo. Por eso en las elecciones de ayuntamientos es donde más vota la gente, porque tiene que ver con su comunidad. La elección que despierta más pasiones, bueno, son dos en realidad, es la de presidente de la República y la de presidente municipal, lo que tiene que ver con el poder ejecutivo. Uno, porque es quien va a gobernar todo el país y todos formamos parte de este país y todos sufrimos o nos beneficiamos de los avances que tenga este país, y otro porque tiene que ver con nuestra comunidad, porque es el que va a nombrar al comandante de la policía y contratar al policía que en algún momento podemos sufrir algún abuso o alguna ayuda. Y entonces en las comunidades, en los ayuntamientos es donde más se disputa el poder, porque tiene que ver con el entorno más inmediato. Por eso en el Estado de México, en algunas de las elecciones más disputadas, sobre todo en las zonas rurales de la entidad, pues las pasiones políticas de pronto se desbordan, ¿no? Entonces, por la identificación que hay de esa gente con su comunidad, con su ayuntamiento, y por la pasión que despierta las competencias políticas. El voto es solo una de las diferentes modalidades de participación política que una persona puede ejercer, y los resultados electorales son solo un indicador parcial de la actividad política ciudadana en una sociedad. Insistimos, no solamente a través del voto se puede participar. Quienes se dedican, por ejemplo, algunos de los profesores que están aquí a la docencia, pues desde luego están realizando están participando, emitiendo opiniones sobre los procesos políticos que vivimos de manera cotidiana en nuestro estado y en nuestro país. En las formas de participación política no electoral, los ciudadanos pueden actuar de manera individual o colectiva. Lo que decíamos, ¿no?
Es decir, hay formas de participación política que no son electorales. Toda actividad que busque sumar a la gente con un objetivo determinado es una actividad política. Por eso no debemos ver a la política como algo indeseable. En realidad, justamente porque no hemos formado una clase política con otras características, es una de las razones por las cuales tenemos tantos problemas en este país, pero el gran problema también es lo que, no es tanto lo que los políticos malos hacen, sino lo que los políticos buenos podrían hacer, pero el problema está que no se deciden hacerlo porque no es fácil romper con las inercias y las estructuras existentes. Alguien dijo en algún momento, el problema no es lo que hacen los hombres malos, sino lo que los hombres buenos dejan de hacer para contrarrestar a esos hombres, ¿no? Que son los que al final se quedan con las decisiones importantes. Entonces, si alguien que considera tiene virtudes ciudadanas y políticas se decide a participar, puede ser un contrapeso para que justamente la vida política sea cada vez más transparente, esté más saneada y se privilegien más los intereses de la colectividad y no los intereses particulares. Adelante. Formas de participación ciudadana. Algunas formas de participación no electoral convencionales son intervención en campañas electorales. Como ya les decíamos, algunos se suman a las campañas por afinidad con un partido, con un candidato o candidata y le ayudan en esa actividad. Otros se dedican a actividades comunitarias, quienes hacen las faenas en las comunidades rurales para introducir el agua potable, para introducir la red de drenaje, para colocar algunas luminarias de tal manera que no esté tan oscuro en las noches. Quienes hacen actividades de limpieza de la comunidad están participando como ciudadanos en una actividad no electoral, pero que tiene beneficios colectivos, ¿sí? Desgraciadamente, uno ve con cierta tristeza cómo se hacen, por ejemplo, campañas para limpiar al país, y ese día en que algunos salen, la mayoría no sale. Y una de las grandes tragedias de este país es pues esto, que somos un país que no estamos acostumbrados desde la época de la colonia a la limpieza, ¿no? Donde se carecía de drenaje y donde esas expresiones como aguas que vienen desde esa época tenían que ver justamente con las prácticas tan antisalubres que tenían en esa época, pero que no han sido corregidas del todo. Pero la gente no se decide a participar y quieren que, así se dice, el gobierno llegue y limpie las calles y pinte las guarniciones y repare las luminarias y todo. Eso sería lo ideal, pero también tenemos que colaborar participando en actividades comunitarias sin las cuales no es posible que mejoremos nuestra calidad de vida. Y otra es el contacto con autoridades gubernamentales. Si nosotros no vamos con las autoridades, que afortunadamente ya se han inventado en algunos ayuntamientos, creo, estas actividades que le llaman, es un día ciudadano, que puede ser de lunes a viernes, donde se puede hablar con esas autoridades para reportar un bache, la falta de un tope, la falta de una luminaria, ¿no? La inseguridad en algunas calles o colonias. Pues sin eso todavía habría menos comunicación con las autoridades, y esto es una manera de participar que debemos de aprovechar. Adelante. Bien, algunas formas otras formas no convencionales son estas caravanas de automóviles que de pronto se hacen a propósito de algún evento ciudadano. Bueno, normalmente esas caravanas las vemos el día de la primavera, ¿verdad? Los actos que se organizan en torno a eso, pero a veces las caravanas, yo recuerdo la última a propósito del no circula, que se organizaban de varios puntos de la Ciudad de México para protestar por lo que consideraron que era una medida inadecuada, que era la aplicación del no circula sabatino, que dejaba en condiciones desventajosas a quienes tienen un auto de modelo no muy reciente y sobre todo a quienes se dedicaban a actividades comerciales los fines de semana. Otras serían mítines o actos masivos. La firma de peticiones, hace poco 3 partidos políticos buscaron un referéndum a través de una consulta popular. Una era sobre la reforma energética, otra sobre el salario mínimo y otra sobre los diputados plurinominales. Ninguna prosperó porque la Corte dijo que eso iba en contra de la Constitución, pero finalmente se hizo.
Ahora los candidatos independientes están recolectando firmas también, aunque no es por una petición, sino por una aspiración, pero están en eso, tal vez en estos momentos. Y el reparto de volantes de casa en casa. Bueno, de pronto algunos ciudadanos tienen la iniciativa de convocar una reunión porque en alguna colonia, barrio, pueblo, ranchería han secuestrado a alguien y urge alguna medida de seguridad. Se dedican a repartir volantes para convocar a sus conciudadanos para realizar alguna actividad que frene lo que consideran es un problema grave. Adelante. Bueno, algunos, no queremos decir que sea lo que tengan que hacer, pero algunos han ocupado edificios públicos, ocupan la rectoría de la Universidad Nacional para demandar mayores espacios educativos, bloquean lugares públicos. Hablábamos hace un rato de algunos conflictos postelectorales que ha habido el país, participan en marchas, como hemos visto ya a propósito de casos lamentables como los ocurridos en el año pasado, y actos encaminados a derrocar el gobierno con uso de violencia. Desde luego, estas no son formas de participación deseable, pero la gente las ha utilizado, existen y son una alternativa para algunos que consideran que las formas pacíficas no son la alternativa. Adelante. Las modalidades de la participación ciudadana, hablábamos ya hace un rato del referéndum, pero también existe el plebiscito, la iniciativa popular, el derecho de petición, el derecho de revocación de mandato o de reclamación, la audiencia pública, el derecho a la información, la consulta popular, que ya se repitió, y los cabildos abiertos. Sería muy largo referirme a cada uno de ellos, pero diría que estas son formas a través de las cuales los ciudadanos pueden ya tener algún grado de interlocución con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, y pueden hacer valer algunas de sus inquietudes sociales para verlas satisfechas. Adelante. Bien, respecto a México, la participación ciudadana en México, quienes están más satisfechos con la democracia y quienes perciben que los gobernantes no se preocupan por las necesidades de la gente, son los que más participan de modo no convencional. ¿Cuáles son esos de modo no convencional? Justamente son los que participan en actos que consideramos o que se considera que son ilegales. Bien, el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México menciona que algunas formas de participación política no electoral de los mexicanos son, bueno, platicar con otras personas sobre temas políticos, algo que es común hacer en las familias, en la sobremesa, o sea, después de la comida. Asistir a reuniones de cabildo municipal o delegacional. Todas las sesiones de cabildo, por ejemplo aquí de Sinacantepec, todas son abiertas, pero prácticamente no hay ciudadanos que vayan a las sesiones de cabildo. Por ejemplo, las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México son abiertas también, pero pocos asisten, además de los propios trabajadores del instituto. Colaborar en las actividades de los partidos políticos de manera previa y durante las campañas electorales, intentar convencer a sus amigos para que voten por los candidatos que usted cree que son los mejores, leer o compartir información política por alguna red social de la web como Twitter o Facebook. Ustedes saben que esto, sobre todo en jóvenes de su edad, todos prácticamente traen un teléfono celular conectado a la red y tienen al menos una de estas dos alternativas, Facebook o Twitter. Firmar peticiones o documentos en señal de protesta, esto es común a propósito de muchas cosas, del petróleo, de los diputados, del salario mínimo, y por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Toman o bloquean lugares o instalaciones públicas o participan en una huelga, que aunque ya la conflictividad laboral ha disminuido desde hace muchos años en México. Adelante. Conclusiones. La participación ciudadana es indispensable para la democracia, pero una sobrecarga de expectativas o de demandas ajenas a los conductos normales podría destruirla. Es decir, esta es una democracia representativa. Si todos quisiéramos participar en la toma de decisiones en el Congreso de la Unión, como ya he dicho, sería imposible, porque no hay ningún espacio que esté pensado para eso. Miren, el Congreso, bueno, la Cámara más grande del mundo es la de China y tiene algo así como 1,100 diputados, pero reunirlos cuesta mucho trabajo y que hablen, ¿no? Es muy difícil. O la Cámara de los Lores en el Reino Unido, que también tiene más de 1,000 integrantes, pero rara vez
o más bien casi nunca se reúnen todos al mismo tiempo, sino que se reúnen por comisiones. Porque entre más grande es un órgano colegiado, pues obviamente es más difícil que puedan intervenir y ser escuchados. Entonces, si todos quisiéramos participar y todos quisiéramos ser diputados, todos quisiéramos ser presidentes de la República, pues eso puede generar un problema. De hecho, nosotros ahorita estamos enfrentando problemas porque con los candidatos independientes es probable que se tenga que crear una silla más para un representante de ese candidato o candidata. Lo mismo en el Consejo General del INE, lo mismo en el Consejo General del IEM, y si de pronto no hubiera 41 sino 4,000, esto generaría un problema porque no habría espacio físico para sentarlos a todos a la hora de las deliberaciones. Un exceso de estímulos puede llegar a saturar los deseos de participación ciudadana, es decir, tampoco se trata de que, como se dice, vayamos a todas, a todo, y queramos participar en todo, porque podríamos además emplear demasiado tiempo y ver poco satisfecha nuestra expectativa. No se necesita una muy alta participación para el éxito de la democracia, salvo en los procesos electorales. Es decir, con que una democracia tenga una participación cercana o no muy distante del 100%, es un elemento suficiente para construir un buen sistema democrático y con un eficiente sistema de rendición de cuentas. No se necesita que todos andemos en los auditorios, en las calles, en los mítines, en las explanadas todo el tiempo, sino que estemos bien informados para que en los momentos decisivos de la democracia, que son sobre todo los días de la jornada electoral, estemos bien informados para decidir por quién votamos, porque de eso depende no solo el proyecto político de ese partido, sino el proyecto de la nación, porque de eso depende quién nos va a gobernar y con qué proyecto político, y de eso depende en qué tanto cabemos nosotros en ese proyecto de crear empleos, de crear viviendas, o de crear mejores condiciones de vida, calles más seguras, más limpias, hospitales mejor dotados de infraestructura, de medicinas, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener claro eso, es decir, no podemos ir a todo lo que se convoca, sino hacer algo así como tiros de precisión de qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Adelante. La naturaleza de la participación política en las democracias está sufriendo importantes cambios. En las democracias industrializadas contemporáneas, los tipos de participación directa han ido en aumento. Los cambios en los modos de participación y el probable aumento de las actividades políticas no convencionales está creando nuevos problemas en las democracias modernas, y un exceso de participación política, ya sea convencional o no, puede llegar a ser antidemocrática. Adelante, por favor, ya para terminar. Es que en un rato tengo una sesión de Consejo General a la 1:00, entonces me voy a apurar un poquito. La mejor participación ciudadana no es la que se manifiesta siempre en todas partes, sino la que se mantiene alerta. Esto es muy importante. La mejor participación ciudadana no es la que se mantiene siempre en todas partes, sino la que se mantiene alerta. No es necesario que todos sean gladiadores de la política para que la democracia funcione, pero sí es preciso que los espectadores no pierdan de vista el espectáculo. ¿Y esto qué significa? Que estemos atentos a lo que hacen los partidos y a lo que hacen los gobernantes y a lo que hacen ahora también los candidatos independientes. Por eso aquí lo dice, no es necesario que todos seamos gladiadores, es decir, no es necesario que todos militemos en partidos o que seamos candidatos, que sean los que están en la contienda, en la lucha por el poder, pero sí que si somos espectadores, pues no nos quedemos dormidos, ¿no? Como pasa en el cine o cuando estamos viendo la televisión y después nos dicen, ay, platícame la película, pues es que se quedó uno dormido y ya no lo puede uno platicar. Si uno está atento, como espectador, va uno a poder decir en qué consistió la película. Si uno está atento, va a decir quién es el partido que representa una mejor opción o el candidato que tiene mejores antecedentes y que tiene mejor programa de gobierno. No hay que perder entonces de vista el espectáculo. ¿En qué consiste esto? En que estemos atentos a quiénes son los candidatos, quiénes son los partidos y cuáles son los programas que ofrecen. Y de esa manera no es necesario que estemos en la contienda, porque no es posible que todos seamos competidores. Imagínense ustedes, si todos pudiéramos ser diputados o representantes populares, entonces ¿quién realizaría todas las actividades económicas y sociales? La participación ciudadana en la democracia va más allá de lo electoral, implica fortalecer el poder ciudadano en relación con sus gobernantes en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Entonces, si tenemos claro esto, es todo, ¿verdad? Si tenemos claro esto, creo que podemos llegar a ser ciudadanos bien informados, ciudadanos responsables, ciudadanos participativos, que independientemente de que participen o no como gladiadores, sí estén bien informados de lo que pasa. Es importante saber todo lo que acontece en nuestro entorno, saber por qué nuestras calles no están en buenas condiciones, por qué nuestras calles no están alumbradas, por qué son inseguras, por qué no tenemos las oportunidades que creemos merecer. En fin, es importante no perder de vista el espectáculo, porque cada 3 años normalmente en México se organizan elecciones federales y locales donde se define, insisto, qué partido político y qué persona nos gobierna y con qué proyecto político. Si nosotros perdemos de vista esto, entonces después no podemos decirnos sorprendidos de que alguien nos gobierne de una manera que no esperábamos, porque no hemos cumplido con nuestra parte, que es participar e involucrarnos en los asuntos que cualquier ciudadano tiene como mínima responsabilidad, que es informarse y tomar una decisión razonada de quién debe de gobernarnos y con qué proyecto político. Les agradezco su atención y estoy atento a cualquier inquietud que pudiera manifestarse después de mi intervención. Muchas gracias.